hemos podido discutir este presupuesto en base nacionalmente y no solamente territorialmente. Que una de las funciones que tenemos nosotros aquí como diputados, y a veces nos metemos en qué le llegó a la provincia y qué no le llegó a la provincia o a los circuitos, y obviamos los problemas nacionales, que son los que mayor tienen deficiencia en el presupuesto. Pero antes de iniciar, yo solamente le quiero hacer una pregunta que la honorable de Arraiján nos dejó a nosotros un poco inquietos, y para aclaración, porque si esto y este proyecto de presupuesto tiene en su fase de eliminar el subsidio del tanque de gas, pues no van a contar con Benicio Robinson. Yo no lo he visto, pero fue una pregunta que hizo la honorable y no ha habido contesta. Y lo que se dice aquí, y no le contestan de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, entonces queda como cierto. El tanque de gas no viene de ahora, ni de este gobierno, ni de los últimos gobiernos que pudieron venir. Y yo quisiera que me dijera, ¿desde cuándo está el subsidio del tanque de gas? Lo que yo sí estoy de acuerdo, honorable y señor ministro, que debe tener algunas restricciones, porque no es posible que el tanque de gas que cuesta 6 y algo, para no mencionar, bueno, en Bocas, es que la compañera está aquí en la ciudad, en Boca, cuesta 6 y algo de dólares, el subsidio del gobierno es más de 10 dólares, que yo quisiera que también fuera expresado sobre eso. Pero ese es para la gente que no tiene los recursos, no es para la gente que tiene negocio o que se dedican, ¿me entiende?, a otras situaciones, y gente que pueden pagar el tanque de gas, se le esté subsidiando a esa persona. Yo estoy totalmente de acuerdo que el tanque de gas debe de ser un apoyo que el gobierno siga manteniendo a la gran mayoría del pueblo panameño. Y lo pudimos ver precisamente en las pasadas crisis que se dieron de huelga en el país, que el tanque de gas era algo prioritario. Esa es la primera pregunta que quiero que usted le conteste al país. ¿Sí se va a retirar el subsidio del tanque de gas o se mantiene el subsidio? Tiene la palabra, señor ministro. Bueno, la pregunta no nos la habían hecho. Nosotros sí escuchamos reflexiones de diputados. Escuchamos reflexiones de diputados, pero la pregunta no se nos había hecho, ¿no? La pregunta, tal como usted la dice, es no, y eso no está incluido en lo que nosotros estamos discutiendo acá. Pero yo me identifico con las palabras que dijo, usted muy bien dicho, ¿no? La gran tarea es cómo usted focaliza ese subsidio. En el fondo esa es la tarea. ¿Ok? Porque lo ideal de los subsidios es, mientras usted mejor lo focaliza, con esos mismos recursos que usted está utilizando para subsidio, usted puede profundizar mucho más beneficios que le pueden llegar a esas clases que realmente la necesitan. Así que, por eso digo, lo que usted dijo del tema, en el fondo de focalización, nosotros lo compartimos. Aquí le voy a pasar la palabra al director, al viceministro de Economía, todavía tengo un rezago yo, el licenciado Carlos González, el presidente. Tiene la palabra el licenciado Carlos González. Gracias, presidente. Bueno, el subsidio del tanque de gas apareció en el año 1993 con el gobierno del general Omar Torrijos. En
mediante decreto 10 del 18 de marzo del 2009, se le fijó un precio de 4.37 y ha estado vigente desde entonces. En ningún lugar del proyecto de presupuesto 2024 se incluye la eliminación del tanque o de este subsidio. Probablemente lo que ha habido es una mala interpretación de algo que usted ha dicho con mucha precisión. Es necesario revisar la focalización de la forma en que este subsidio se otorga para que le llegue a las personas que realmente lo necesitan. No es un misterio ni es algo secreto que las barbacoas en las casas de campo y de playa utilizan tanquecitos de gas cuando son personas que tienen suficientes ingresos para pagar el precio justo de esto. Igual pasa en algunos residenciales y barriadas de clase media y clase media alta. Entonces, lo que sí es importante es que este subsidio le llegue al que realmente lo necesita, y esa fue una de las propuestas que se hizo cuando se anunció la importancia de focalizar 100% la política de subsidio. El subsidio es una función del Estado, es una función subsidiaria o de apoyo para que el Estado pueda tomar en cuenta a aquellas personas que no tienen ninguna posibilidad de atender sus necesidades básicas. Gracias, presidente. Bueno, queda claro que el señor viceministro y el señor ministro han dicho que el tanque de gas va a continuar el subsidio del mismo, que precisamente aquí en la ciudad cuesta 4.37 y en Boca cuesta casi $2 más el tanque de gas. Eso significa que si había alguna molestia de eso en el presupuesto, pues no es del todo cierto que van a eliminar el subsidio del tanque de gas. Señor ministro, el presupuesto actual es un presupuesto que inició con 27.000 millones de balboas. Presupuesto que modificado actual tiene una diferencia de 1.800. Significa que el presupuesto actual está en 28.800 balboas. Nosotros consideramos de que el presupuesto que ha llegado aquí es un presupuesto que tiene sus deficiencias y que dentro de la resolución que nosotros enviamos precisamente para su modificación en el primer debate, que solamente lo puede hacer el gabinete, solamente llegó de las modificaciones que se dieron, la inclusión del oncológico y la inclusión del hospital Lemaitre, que es la continuación de un hospital que fue abandonado precisamente en el gobierno de Varela. Como los otros 5 o 6 hospitales que fueron abandonados y que no le dieron la continuidad al mismo. El presupuesto garantiza que las elecciones de mayo se puedan dar con los recursos necesarios que el Tribunal Electoral tenga para llevar las elecciones del 2024 el 5 de mayo. Porque pareciera que lo que se ha vendido aquí, señor ministro, es que este es un presupuesto del PRD y que el PRD va a utilizar un presupuesto en 12 meses del año. Lo que están creyendo eso es lo que quisiéramos nosotros que fuera,
y ojalá que Dios nos bendiga, que seamos nosotros que tengamos la continuidad. Pero la Constitución es clara. El próximo gobierno, el presidente que venga, va a tener un presupuesto de continuidad. Significa que este es un presupuesto que precisamente es un presupuesto a 6 meses para el gobierno actual y 6 meses para el gobierno que viene. Este no es un presupuesto que se habla que el gobierno de Nito Cortizo va a tener por los próximos 12 meses del próximo año. Lo que a mí no me gusta aquí de algunos colegas que dicen algo pero hacen otra situación. Cuando nosotros incluimos el oncológico aquí, que fue la resolución 45, presentada precisamente por esta comisión, el diputado de San Miguelito, que hoy dice que él pidió eso en el presupuesto, él salvó su voto. Significa que votó en contra de la solicitud del oncológico, de la partida del oncológico. Y hoy, famosamente, cuestionando al señor ministro por no tener el presupuesto. Y aquí está la firma de él. Y el voto salvó su voto. Mientras todo el resto de los diputados que están aquí presentes apoyaron al presupuesto. Pero es muy bonito venir a hablar aquí. Es muy bonito venir a hablar aquí y expresar que el presupuesto no está consono a la realidad. Es un presupuesto que en su parte que aprobó el gabinete, dice que reducía en funcionamiento, que es algo duro para el gobierno, en funcionamiento 526.432.259 balboas. Es un presupuesto que reduce en inversión, fíjese compañero, inversión. ¿Quién sabe qué escuela, qué centro de salud, qué carretera están perdiendo actualmente en esa rebaja? Se rebaja 1.537.728.720 balboas para un total de 2.064.160.979. Hay que ver el presupuesto en la realidad. Y este presupuesto no se baja de los 32.000 millones, porque 7.000 millones, aproximadamente 7.200 millones, son de la Caja del Seguro Social, que es inamovible, no puede ser tocado. También se incluye 5.700 millones, que es la deuda, que es inamovible. Aunque se rechace el presupuesto tiene que traer incluir la deuda. Eso es lo que dice la Constitución. En el 172, 173, no lo está diciendo Benicio, lo está diciendo la Constitución. Este presupuesto trae más de 3.000 millones de las leyes especiales, que incluye las leyes especiales de los médicos, de las enfermeras, de los educadores, de los ingenieros agrónomos, de un sinnúmero de profesionales que son inamovibles. Este presupuesto trae más de 900 millones, que es para el área judicial, que por primera vez se está cumpliendo con el 2%, ve que era necesario cumplir con el órgano judicial, que es inamovible, porque lo señala la Constitución. Este presupuesto trae los subsidios de Red de Oportunidades, del Ángel Guardián,
de los $10,000 de las viviendas que se financian con los que de una u otra forma clasifican para ello, de la beca universal y de sinnúmero, incluyendo el tanquecito de gas, casi por 2,000 y pico de millones de dólares, que son inamovibles. Este presupuesto ha sido reducido precisamente de 10,000 millones, ha sido el corte de 2,064 millones de balboas, que lo expliqué así, donde más de 500 millones de funcionamiento, porque el diputado sigue hablando de que funcionamiento, de que se le está nombrando, y de inversión. Significa que vamos a tener una baja en la inversión y vamos a tener una baja en funcionamiento. También este presupuesto le hace honrar a los educadores, pero no solamente a los educadores, sino al sistema educativo, que no solamente Meduca, hay otros incluidos dentro del sistema, que se sube del 6% al 7%, del 5,5% al 7%. Miren ustedes, eso incluye 1.240 millones de balboas al sector educativo. Yo no sé cómo podemos estar hablando aquí, si porque quieren hablar aquí para darle golpe a Benicio porque es el presidente de la comisión, o si se quiere darle golpe a los diputados aquí porque están aspirando a tener el puesto mío que está aquí presente y el de todos los compañeros, para poder hablar de la manera como han hablado o de la manera como se expresan afuera de que es un presupuesto que no es real. Y fíjense, vamos más allá, porque esto lo dice la Cámara de Comercio, lo dice APEDE, lo dice todo. Dicen que la Asamblea había que quitarle el presupuesto en su totalidad. Se le ha rebajado a la Asamblea 56.809.000 balboas que se le ha bajado del presupuesto que está aquí en la Asamblea y que vino en una reforma de gabinete actualmente. Pero en su mención de decir que se baje el presupuesto porque está muy alto, dice que lo direccionen a inversión. Claro, yo estoy contento que el presupuesto se dé a la inversión, porque eso es lo que nos ayuda a carreteras, a hospitales, a centros de salud, a toda esa gama de necesidades que se tienen. Pero los empresarios están contentos porque quieren más plata, porque ellos son los que compiten para las licitaciones y se ganan las licitaciones. Significa que ellos están contentos que inversión se le diera más recursos. Por eso yo no estoy de acuerdo que se le haya rebajado 1.500 millones de dólares, porque alguna carretera alguien la perdió, algún centro de salud alguien la perdió, alguna escuela alguien la perdió, alguna inversión que se haya hecho a nivel nacional se perdió en esta rebaja del presupuesto, que de una u otra forma el señor ministro aquí va a estar contento, porque así ajusta mejor, así el presupuesto está más hábil y financieramente es más sostenible. Pero no es más sostenible para nosotros, lo que estamos en espera de que el puentecito que cruza los hijos de mi pueblo no se le haga porque quedó en el recorte. Y algunos de ustedes no han visto, yo vi el presupuesto ya y ya veo el recorte que se le ha hecho a mi provincia en inversión. De todas maneras, en el día de hoy, hablando de presupuesto y hablando de la materia presupuestaria, para nosotros es viable el presupuesto, financieramente
es viable el presupuesto. Y quiero decirles a algunos compañeros que hoy expresaron de que es muy fácil rechazar el presupuesto y que el otro año pues se incorpore los 1.240 millones del sistema educativo, cuando sabe cuánto es el proceso para hacer un traslado de partida. Significa que el educador, y siempre he dicho que voy a defender al educador, no solamente por los maestros, sino es que mi madre es educadora, graduada en la normal. Y como hijo de una educadora, siempre voy a defender la posición del educador de una u otra forma en esta medida que está peleando por las situaciones que nosotros tenemos. Y me recuerdo bien en el tiempo de Martín Torrijos que decía, no voy a mencionar a fondo, vamos a terminar con las escuelas rancho. Mintió, las escuelas rancho continúan. Vino el tiempo del cambio democrático, vamos a terminar con la escuela rancho. Mintió. Vino Varela, vamos a terminar con las escuelas rancho. Mintió. Y estamos hoy aquí con el gobierno de Nito Cortizo y también ha mentido porque las escuelas rancho no han sido culminadas. Y ese es un problema que tal vez los que viven en Paitilla y los que viven en Punta Pacífica nunca van a entender, porque los hijos nunca van a ir a una escuela que nuestro pueblo sí va. Y especialmente donde yo fui a la escuela primaria, la Nicaragua, y el colegio José Ibarra de Boca, que yo no sé si algunos de ustedes lo conocen. Me toca a mí razonar y ver la viabilidad del presupuesto. El concepto de algunos es la política. En descentralización le rebajan 50 millones de balboas. En inversión tienen cero. Le rebajan 50 millones de balboas en el IBIS. En el IBIS. Porque en inversión están cero. Como la comunidad y la gente está interesada en acabar el sistema que ayuda al pueblo, se han metido con las organizaciones que de una u otra forma están. Y ahí escuchaba precisamente de Martín Torrijos, si la ley de descentralización fue hecha 3 meses antes de salir Martín Torrijos del gobierno, ¿o no fue así, ministro? 3 meses. ¿Cómo alguien que crea la ley de descentralización puede hablar mal de lo que él mismo fue que creó? La ley de descentralización fue en el tiempo de cambio democrático, fue precisamente mandada a la Asamblea para la paralización, que no entrara en ejecución. Y en el tiempo de Varela fue el que le dio nuevamente el go a la ley de descentralización. Y se dedican a hablar de que el PRD, el gobierno de Nito Cortizo, tiene una paralela a la descentralización. Si eso fue lo que quisieron 2 o 3 gobiernos, vamos a hablar 4 gobiernos. Porque esta no es la descentralización que tiene Costa Rica. Los municipios de Costa Rica hacen carretera. Los municipios de Costa Rica, para hablar de un país cercano, hacen grandes obras porque ellos son los que recaudan precisamente los impuestos. Descentralización recibe solamente lo que es el bien inmueble.
y algunas adiciones que el gobierno le da por necesidad. Por necesidad se lo da. Yo le invito a usted, señor ministro, para ver una obra espectacular que hizo la alcaldía de Boquerón con sus juntas comunales, que hizo 2 centros deportivos de primer mundo. Ahí están, para que la puedan ver. Y así hay cientos de obras que se han hecho. Pero cada vez que llega la política, pues, la gente olvida todo. Y una de las cosas que más han olvidado es la pandemia. Yo no sé si perdieron familiares o no. Yo sí perdí familiares. Yo no sé si perdieron familiares. Lo que hablan, ¿por qué hablan de la pandemia? Los que hablan de endeudamiento. Claro, en esos 2 años el gobierno tuvo que endeudarse para pagar la planilla, que es un desastre cuando un gobierno tiene que pagar la planilla porque no hubo las recaudaciones adecuadas. Además, no se dejó pagar a ningún funcionario, ni los educadores. No se dejó pagar. Y no solamente eso, todos los subsidios se dieron, incluyendo uno más, que fue la bolsa de comida y el vale digital. Nosotros como gobierno no hacemos algo para que alguien nos aplaude o nos diga que lo hicimos bien, pero tampoco hacemos algo para que alguien no reconozca los valores que se dieron en una situación que no quisiéramos volver a pasar ni a vivir. Hago este llamado en el día de hoy a los compañeros. Volviendo a la realidad, para que me escuchen bien en el día de hoy, el 273, no le mientan a los educadores, no le mientan al sector diciendo que el mismo presupuesto de este año, al año siguiente que viene, ustedes van a tener todo su dinero sin ningún problema. No le mienten. Porque primero que vamos a una contienda, electoral. Y en el caso del presupuesto general del Estado del 2002, durante el periodo constitucional 1999 al 2004, con la presidenta Mireya Moscoso, cuyo proyecto de ley fue rechazado por la Asamblea Nacional en razón de lo anterior, se prorrogó el año 2001. Con las modificaciones aprobadas durante el año. Significa que con las modificaciones de este año, que son 1.800 millones de dólares incorporadas al presupuesto, que serían 28.000 millones de dólares, 28.800 millones de dólares. Incorporada los créditos adicionales durante el año 2001. Significa que es tácito y entendido lo que se está diciendo en el presupuesto actual si es rechazado. Porque la Constitución es sabia. Porque la Asamblea puede rechazar o aprobar, es la única facultad que nosotros tenemos. Lo que sí no puede hacer algo en contra de la Constitución. Y si no es votado, entonces el gabinete aprobaría en la primera semana el presupuesto que envió a la Asamblea. Entonces nosotros tenemos 3 posiciones aquí. Escogemos la posición de no votar, escogemos la posición de rechazar, que vamos a tener precisamente, y por eso quiero que nos aclare aquí el señor ministro o viceministro, para que tenga la pregunta en mente, que nos aclare
la situación que sería un presupuesto mayor el de el 2023 al que el Ejecutivo ha traído en el día de hoy, y después que no digan que nosotros engañamos al pueblo, sino que le dijimos la verdad. Y yo quiero que si el señor ministro o el señor viceministro nos pudiera aclarar de esa manera cómo quedaría el presupuesto y si el presupuesto sería mayor que el que nosotros estamos discutiendo en el día de ahora. Tiene la palabra, señor ministro. Bien. Bueno, el presupuesto revisado es 30.690 millones, punto 4. El presupuesto modificado del 23, 28.000 millones 882, se incrementa en 1.808 millones o 6.2%. Yo creo que pudiéramos adicionar a eso de que solamente el incremento del servicio de la deuda de 1.100 millones más el aumento del 1.5% del PIB del sector educativo de 1.240.8 suman ambos 2.341.2, ambos sumados es mayor que el aumento en el presupuesto que se da desde el modificado hasta el revisado. Gracias por su respuesta. Significa que el presupuesto actual sería mayor que el que nosotros estamos discutiendo en el momento. Entonces, ¿por qué le vamos a mentir al pueblo que rechazándolo sería mejor? Aquí lo que estamos legislando somos los diputados, somos la asamblea. Nosotros fuimos electos para venir aquí a legislar para el pueblo. Aunque a algunos no les guste, es la razón. Y el que me quiere sacar aquí tiene que ir a ser candidato y pedirle el voto a los bocatoreños en contra mía y ellos venir aquí entonces a reemplazarme. Pero a mí no me va a sacar a mí de aquí, ¿ve? El pueblo, como algún candidato presidencial dice, no, él me va a echar el pueblo para que me saque aquí. Yo creo que es incidir a un golpe de Estado, y para un golpe de Estado él sabe que hay gente aquí que son muy profesionales en eso. Y que está diciendo algo que en 1990 la gente dijo, basta ya de la dictadura, basta ya de los discursos de decir que se va a basar en base a lo que dice el pueblo para venir a interrumpir a otro órgano que está solamente cumpliendo con lo que dice la Constitución. De todas maneras, en todo que el candidato comienza a decir todas las mentiras que pueda decir para ver si el pueblo le da el voto. Al final, el que va a decidir es el que realmente tiene el voto en una urna secreta para escoger su nuevo gobernante, al representante, alcalde, y para escoger su diputado y especialmente para escoger a su candidato presidencial. Y el único que sabe quién va a ser el candidato presidencial arriba está. El que está arriba es el único que sabe. Todos los demás quieren hacer el trabajo que solamente un hombre está encomendado para hacerlo. Y por eso yo me refiero en el día de hoy que seamos más honestos con el pueblo, que seamos más honestos con la gente que nos eligió aquí. Que este presupuesto, no puedo decir que es lo mejor que ha llegado aquí. Yo he estado en esta comisión muchos años. No puedo decir que este es el mejor presupuesto porque
hemos visto las deficiencias de los ministros y directores, y no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos que planifican sentados en un pupitre. Vamos a poner, vamos a hacer, pero no hacen una planificación financiera real que debe ser con los gobiernos locales, porque una casa se construye de abajo hacia arriba, no se construye de abajo hacia abajo. Porque deberíamos escuchar al pueblo. Y los debates que se escucha al pueblo precisamente son los consejos provinciales, los consejos municipales, que es un presupuesto que debería de venir de allá estructurado hacia arriba, no un presupuesto que hemos podido encontrar aquí, que al mes están tratando de cambiar la partida. Simplemente utilizaron una planificación para meter el recurso en la institución o en el ministerio para después cambiarlo donde ellos creen que es mejor y no donde la comunidad, que es la que sufre, debería de dar su visto bueno al proyecto que se lleva a cabo. No se construye, no se ha dado. Y usted, ministro, que es una persona muy planificadora, debería estar dándole una charla a estos ministros que de una u otra forma, pues, deberían de ubicarse a una planificación más real. Yo no puedo estar de acuerdo que se diga que en la planificación educativa no se dé. ¿Cómo que la planificación educativa no se da si a nivel de provincia se hace las encuestas precisamente de los muchachos que van a ir a estudiar el próximo año? Ya educación tiene cuántos estudiantes vamos a tener. ¿Cómo que no podemos planificar cuántos profesores vamos a tener que nombrar? Y cuando empieza el año escolar es que estamos todavía nombrando educadores. Yo creo que la planificación en educación ha fracasado. Ha fracasado. Ojalá que con este aumento que se haya dado, proyecto de ley que fue aprobada por esta Asamblea y fue sancionado por este gobierno, por el presidente Nito Cortizo, pues podamos tener una mayor planificación para que en el futuro podamos corregir, no solamente en educación, sino en agua, que es el gran problema que nosotros tenemos. El agua, que es tan importante. En cuanto a la energía, se necesita la cuarta línea. Y si alguien habla de la cuarta línea aquí, comienzan que para qué la cuarta línea, para qué se va a invertir, pero en no lejano, muy cercano, si no tenemos una cuarta línea vamos a tener problemas porque la carga de las líneas que tenemos ya están con su máxima capacidad. Pero si lo sacamos, hablamos que eso, invertirlo ahora es una situación que no sería responsable y yo creo que como gobierno tenemos que ser responsables con el país. Yo quiero, antes de terminar, primero que quiero anotarme para el segundo tiempo. Quiero anotarme para el segundo tiempo si los compañeros no se vota el proyecto ahora. Si todos votamos, pues yo retiro mi segundo tiempo, pero quiero anotarme. Y quiero que se anote las modificaciones que nosotros los diputados estamos pidiendo que se den. Que nosotros los diputados estamos pidiendo que se den. Los que quieran viajar para el extranjero, por lo menos de mi parte, hemos retirado los viáticos que se van al extranjero, al órgano legislativo, al órgano ejecutivo y al órgano judicial. Todo el que quiere salir al extranjero, que lo haga. Pero el director y el ministro no puede. Los funcionarios de abajo mantienen su viático.
Pero si hablamos de recesión, vamos a hacer todo recesión. Todo vamos a hacer recesión. ¿Qué hace un ministro ganándose 500 o 1000 dólares en junta directiva? Todos los ministros y directores que vayan a la junta directiva si para eso están ganando su salario. Si queremos nosotros reducir, vamos a reducir que todos los traslados que estén aquí vengan a la asamblea a discutirse de $1 hacia arriba. Ya la excepción esa de 200,000 que lo hacen los directores, que lo hacen los ministros, que lo hacen el ministerio, nosotros estamos pidiendo que se elimine. Vengan a la asamblea a presentar si se van a gastar un clavo, que vengan a la asamblea a decir dónde se van a gastar ese clavo. El pueblo quiere oírlo. El pueblo ha clamado que se tenga más transparencia. Y nosotros solamente aquí actualmente aprobamos traslados de 200,000 dólares en adelante. Y para que no haya más sustracción de materia y no haya más impedimentos, entonces nosotros estamos quitando eso de la norma presupuestaria que se van a discutir en su momento de la norma presupuestaria y se van a leer en su momento de las normas presupuestarias que para nosotros es importante que nosotros tengamos una mayor transparencia en eso. Y no vamos a acceder, señor ministro, a esas obligaciones. El que va a Boca, el que va a Chiriquí, que mantenga, porque una persona que va a Boca con 75 dólares, señor, se quedó en el camino porque un funcionario en Boca tendría que dormir en una área para poder tener para alimentación y todo, para poder tener su transporte. 75 dólares no es justo para un funcionario que va a las diferentes áreas de la provincia. A ese funcionario hay que reconocerle su valor. Nadie puede ir a gastar de su salario, ganando 600 dólares, 800 dólares o 1000 dólares, a ir a Boca del Toro para estar 3, 4, 5 días viendo el IDAN, viendo en situaciones en salud y vaya con un salario, un viático que no le corresponde. Pero a los ministros que yo veo aquí y a los ministros que están afuera, incluyendo a los diputados, entonces que comiencen a gastar lo que ganan para ir su viático si tienen que salir al país. Y me gustaría más que no hubiera por ningún lado el pago de viático a ejecutivo, sino que vayan en la parte normal. No voy a decir lo que hablan de operativo, que vayan en la parte normal. Y si quieren pagar la diferencia, que paguen la diferencia y vayan entonces en ejecutivo o vayan en primera clase como desean ir. Si la austeridad se tiene que hacer por las situaciones que confronta al país, que entonces pongamos orden y esperamos pues que lo que yo he dicho en el día de hoy, pues mañana no lo interpreten diferente, porque me recuerdo siempre que yo he dicho aquí y siempre lo honorable, a veces me escuchan y saben que aquí es necesario hasta ver cómo uno traslada a un paciente de aquí a Boca, de mi circuito, porque necesariamente nosotros tenemos que venir aquí a todos los especialistas, porque no tenemos la calidad de especialista en nuestra provincia. Ahora con esta administración se ha ido mejorando alguito, poquito, pero no la tenemos y algunos pacientes vienen aquí y no regresan. Y nosotros, los políticos, tenemos que colaborar en ese sentido y lo hacemos con mucho gusto y no pedimos que nos lo agradezcan, porque es un deber humano de un político. Y yo sé que todos los que estamos aquí
somos parte de esa posición cuando tengamos o tenemos pacientes aquí. Así que, señor ministro, nosotros vamos a decretar un receso en estos momentos para no agobiar mucho a mi colega y, pues, antes de tomar la decisión, vamos a decirle al país la votación del mismo, si va a ser en el día de hoy o si va a ser posteriormente en el día de mañana. Así que le agradezco. Si usted tiene algo más que informar sobre las cosas que hemos conversado, es necesaria que el país pueda conocer. Por primera vez hemos tenido más de 3 días en debate, en primer debate, el presupuesto, después de haber salido de la vista. Pero yo creo que es necesario que el país sepa el presupuesto que se está aprobando y no sepa de muchos candidatos que se llaman candidatos a presidente y que desconocen cómo se presenta un presupuesto y qué tan importante es pagar la deuda, porque dentro de eso nosotros podemos tener garantía que el país, si pide $1 de préstamo, va a tener unos intereses más sostenibles, no como Costa Rica y otros países que cuando piden un préstamo están por arriba de 9%. Yo quería terminar que usted me explicara cuánto es el porcentaje promedio que se ha podido conseguir con las bancas internacionales, con el criterio nuestro, con el trabajo que ustedes han hecho y que todos hemos hecho, de que por primera vez hemos podido tener una responsabilidad fiscal de ley aprobada por un gobierno y no haber sido modificada. Porque en todos los gobiernos hemos tenido que modificar la ley de responsabilidad fiscal 1 y hasta 2 veces. Y la responsabilidad fiscal que tuvimos que aprobar después del gobierno de Varela, que algunos van a hablar en contra de este presupuesto, llegaba aproximadamente más de 9%, y que en la actualidad yo quisiera saber, yo lo sé, pero quiero que el señor ministro lo diga, cuál es el porcentaje de responsabilidad, el porcentaje de responsabilidad de endeudamiento que tiene este presupuesto de este año 2023 y cuál es el que se tiene para el 2024. Señor ministro, tiene los micrófonos. ¿Cuánto? 20. Gracias. Yo lo primero que yo quisiera hacer es una aclaración con respecto a los reajustes que se hicieron. Porque en el presupuesto, cuando habló de 526 millones en funcionamiento y 1.537 en inversiones, lo que queríamos ver en claro es que cuando habla de 1.537 en inversiones, 974 millones corresponden a una inversión financiera en que ahí sobresale ver los 500 millones del Banco Nacional, también lo de la Caja de Ahorro y también lo del Seguro Social. Así que las inversiones propiamente tales, excluyendo esta inversión financiera, son 563 millones. Sí. ¿Me da un minuto? Un minuto, señor ministro. Ministro. Sí. Con respecto a la tasa promedio de interés,
que nosotros estamos pagando este año y está muy influenciada por las tasas de interés que se han dado en los mercados en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, ¿no? Así que esas altas tasas de interés también han afectado, por supuesto, ¿no?, las tasas a las que nosotros nos estamos endeudando. Así que para este año estamos hablando de 5.1%, que sin lugar a dudas pues mucho más reducida que el grueso de los países de la región, ¿no? Así que eso sería, señor. Bueno, ya el señor ministro dijo que eran 5.5. 5.1, que es la tasa promedio que en el financiamiento este año, sí. ¿okay? Y como decía, muy influenciado por las tasas que han estado en alza debido al control de la inflación que tienen países como Estados Unidos y Europa. Así que esas tasas que han estado de alza, que son también las que sirven de referencia, ¿no?, a la que usa el mercado incluso para nuestros papeles, han influido entonces en que el costo de financiamiento nuestro afuera haya aumentado. Última pregunta, señor ministro. El aeropuerto que le hicimos a Copa, ¿cuánto fue los bonos que tuvimos que emitir para prorrogar los 2.000 millones y algo de deuda? El aeropuerto. Enviar después la información, señor presidente. No la tenemos a mano ahora mismo. Bueno, pero mañana valdría la pena decirnos cuánto le ha costado al Estado el aeropuerto y cuánto es el financiamiento que hemos tenido que hacer el aeropuerto nuevo. Me gustaría, porque tengo serie de preguntas sobre ese tema. Mañana tendrá la información, señor presidente. Muchas gracias. 2 minutos de receso.